Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama destaca la importancia de la educación para comprender el funcionamiento de la mente. Si se quiere sostener nuestro planeta, la educación ambiental debe crecer, dice su santidad el Dalai Lama. Su santidad el Dalai Lama desea al Dr. Manmohan Singh una pronta recuperación de la COVID-19. El Sikh viaja a Estados Unidos en una gira de despedida. Tíbet TV anuncia la subvención para 2021. El Parlamento Europeo realiza el Día de Cabildeo por el Tíbet. Kelsang Gyaltsen-Bawa asume cargo como nuevo representante de la Oficina del Tíbet en Taiwán. En el mensaje de su santidad el Dalai Lama sobre encontrar la paz mental, su santidad habló sobre cómo no es suficiente simplemente orar y destacó la importancia de la educación para comprender el funcionamiento de las emociones destructivas y las formas de abordarlas. Pray, God, not sufficient. We must have knowledge. When about anger comes, then use our intelligence and reduce the intensity of anger. Karuna, increase compassion, then anger automatically reduces. De manera similar, en el Día de la Tierra 2021, su santidad hizo un llamado a las personas del mundo para que cuiden el medio ambiente como una parte esencial de nuestra vida diaria. Al exponer su experiencia personal, su santidad mencionó cómo se dio cuenta de la pureza del medio ambiente del Tíbet solo después de su exilio y cómo el desarrollo material moderno ha contribuido a la degradación de la vida en todo el planeta. Su santidad el Dalai Lama escribió al ex primer ministro indio, el Dr. Manmohan Singh, para expresar su simpatía y preocupación por la noticia de que el exministro dio positivo a la COVID-19. Su santidad oró por la rápida recuperación del Dr. Manmohan y expresó su esperanza de ver un pronto fin a esta pandemia. El sikh, el Dr. Lobsang Sangye de la Administración Central Tibetana, se embarcó en un viaje oficial a Nueva Delhi y a Estados Unidos el viernes de la semana pasada. Está previsto que el sikh realice una visita de cortesía a Washington, D.C. para reunirse con los miembros recién elegidos de la administración Biden. El sikh también visitará y se despedirá de las comunidades tibetanas en Estados Unidos. Tíbet TV y el Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana ha anunciado la subvención cinematográfica de este año para la subcontratación y el lanzamiento de películas. Tíbet TV ha estado llevando a cabo este proyecto durante los últimos 4 años para alentar a los cineastas tibetanos emergentes de la comunidad en el exilio a hacer películas cortas o documentales para Tíbet TV. El tema de la subvención cinematográfica de este año es Los tibetanos recuerdan el viaje al exilio. Los aspirantes a cineastas pueden beneficiarse de una subvención total de 250,000 rupias. Para obtener información más detallada puede visitar el sitio web oficial tibet.net. En el Día del Cabildeo sobre el Tíbet en el Parlamento Europeo, se debatió sobre las formas en que los budistas tibetanos en Tíbet se les niega el derecho a practicar el budismo, a los nómadas tibetanos se les niegan sus animales y praderas, y el Tíbet se le niega a los tibetanos. 6 tibetanos de varios países de Europa participaron en el Tibet Lobby Day con miembros del Grupo de Interés sobre el Tíbet en el Parlamento Europeo el lunes de esta semana. El eurodiputado Mikuláš Peksa de la República Checa y presidente del Grupo de Interés sobre el Tíbet, el eurodiputado Heinz Heide, el eurodiputado Ausra Maldequín, el señor Alex Harry Camargo, asistente de los eurodiputados catalanes, escucharon las presentaciones tibetanas. Los oradores tibetanos hablaron sobre varios temas que van desde la libertad de religión, la importancia de la educación y el idioma tibetano hasta el medio ambiente y la importancia de la meseta tibetana. Los miembros del Grupo de Interés sobre el Tíbet expresaron la agresividad de la influencia china en la Unión Europea y también hicieron un llamado a los tibetanos para que no se autoinmolen. El representante Tashi Phuntsok habló sobre la política exterior de la Administración Central Tibetana, las responsabilidades de la Oficina del Tíbet en Bruselas y el enfoque del camino medio. Kelsang Gyaltsen-Bawa, exoficial de enlace chino de la Oficina del Tíbet en Canberra, asumió formalmente el cargo de nuevo representante de la Oficina del Tíbet en Taipei, del representante saliente Dawat Tsering, durante una breve ceremonia de traspaso celebrado el jueves de la semana pasada. Desde su llegada a Taiwán, el representante Kelsang Gyaltsen realizó una serie de visitas de cortesía a dignatarios eminentes, incluida una visita al ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, el 16 de abril y se reunió con varios partidarios y grupos del Tíbet y representantes de instituciones budistas locales.
Antes de su nombramiento, se desempeñó como oficial de enlace chino en la Oficina del Tíbet en Canberra desde 2017. También se desempeñó como miembro electo del 14º y 15º Parlamento tibetano en el exilio. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.